Amén. Bueno, venimos llegando ya en la recta final a la conclusión del curso de identidad espiritual. Ya estamos en el último puntito. Y si se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo en el punto D las evidencias de la nueva genética. ¿Se acuerdan de 1 de Juan 3 al 6? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Si recuerdan, hablamos algo de esto, por el hecho que cuando conocemos al Señor y conocemos su amor y experimentamos el perdón de nuestros pecados y la nueva criatura que nace, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Seguimos siendo los mismos? Una de las cosas que produce el Espíritu Santo es convicción de pecado, ¿no? Lo primero que produce, para que tomemos conciencia de nuestra situación. Y cuando eso sucede, entramos en esa etapa que se conoce como la del primer amor, ¿no? Queremos hacer todo bien, ¿no? Por eso cuando ahí Juan habla de que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, es porque queremos agradar al Señor. No queremos hacer nada que lo ofenda. Entonces, si nos mandamos alguna, enseguida la queremos arreglar. Vamos al trono de la gracia, nos arrepentimos, no queremos ofender a nuestro Salvador, entonces empezamos a aprender y a querer conocer su voluntad para que Él se agrade de nosotros. Esa dinámica nos lleva a santificarnos, a purificarnos, a obedecer a aquello que el Señor nos pide. ¿Qué querés que haga, Señor? ¿A dónde te puedo ser útil? ¿A dónde me querés llevar? ¿Qué puedo hacer? Claro. Y eso ya en sí mismo nos habla de que hay un cambio, de que algo pasó en nosotros. Cuando hablamos de la evidencia de la nueva genética, hablamos de esto, ¿no? Hay cosas que suceden en nuestra vida que nos marcan la pauta de que el Espíritu Santo algo está haciendo en nosotros. Y continuamos ahí, en el primer punto de estas evidencias, con el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y el 10b, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pero ese amor también, ¿cómo se manifiesta? Amando al otro, amando, si no, no pasó nada. O sea, acá el amor se manifiesta de una manera visible, concreta, amando al hermano. Uno puede decir, bueno, yo amo a Dios, bueno, si amás a Dios, perdoname, no me maté. Ese amor que se ve en el perdón, en la paciencia, 1 Corintios, ¿no? El amor visible, práctico. El 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No de la boca para afuera, el amor tiene que ser ¿cómo? De hecho y en verdad. El 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Otra vez. Y después seguimos, porque todo esto es de la semana pasada, ¿no?
Que vinieron. Sí. Si yo los tengo acá, se me van a escapar. Sí, yo no. Bueno, evidencia, estamos hablando de evidencias de esta nueva genética espiritual, de esta nueva criatura. Amor nos lleva a amar, no a aborrecer, versículo 15. Renunciar a nosotros mismos para beneficiar al hermano de una manera práctica, 16 al 18. La santidad, 2 al 9, 19 al 22. No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Creo que llegamos hasta acá, porque ahí está el término griego de simiente, que era lo que yo quería, que no lo encontraba la semana pasada. No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. ¿Dónde está eso? Estamos en el versículo 3.9. 3.9. Yo estaba, claro, si estaba en otro capítulo no lo íbamos. Y ahí la palabra simiente en griego es esperma. Fíjense cómo se sigue manteniendo la idea de una naturaleza, de una genética, pero en este caso espiritual. Porque es la simiente de ¿quién? De Dios. Esto es profundo. Uno por ahí lo lee medio rápido, pero algo sucede cuando nacemos de nuevo. Hay algo divino, la naturaleza de Dios que se manifiesta en la vida de aquel que recibe a Cristo. Ahora pasamos a ser hijos. También en otra parte se dice que somos adoptados. Pero acá habla de una parte genética. Espiritualmente hablando, ahora tenemos algo de Dios en nosotros. Porque nos da vida. Estábamos muertos. Bueno, lo que pasa es que mi cabeza está en otro lado ahora. Está en otra materia, en otro curso, porque tiene que ver. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el cristianismo híbrido? Sí. Y bueno, en este caso hay dos naturalezas que conviven en una persona. Ayer lo estamos recordando la naturaleza de la fe híbrida. Hay que pulirlo un poquito mal, punto, ¿no? Pero por ahí vamos rumbeando. No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Y cuando hablábamos de esto, creo que, sí, algo hablábamos, no es que ya no pecamos más. El Hijo de Dios, por ser ahora Hijo de Dios, ¿ya no cae más en ningún pecado? Ahí entra la obra del Espíritu Santo, cayendo en convicción de pecado. Porque dice la simiente de Dios está en él, y por esa razón no tendríamos que seguir pecando. Pero hablábamos de una diferencia. ¿Cuál es la diferencia en un hijo de Dios que peca? Siente dolor por el pecado. Y acá dice practica, También. que es constante. El problema es cuando se practica el pecado, cuando no se abandona. Esto también es una evidencia importante, porque no es que nos resignamos al pecado y bueno, somos pecadores y bueno, que la carne se dé sus gustos. ¿Es así? No, porque ahora tenemos el Espíritu Santo, esa genética divina nos lleva ¿a qué? ¿A qué nos lleva cuando pecamos? A arrepentirnos, nos lleva a buscar el perdón, porque no queremos ofender a Dios, queremos agradarle. Si eso sucede, no tenemos por qué dudar de nuestra salvación y de nuestra relación padre-hijo. Y yo esto cada vez más lo tengo que repetir más y repetir más, porque a veces sucede que algunos dudan. ¿Pero será que Dios me va a perdonar otra vez por lo mismo? ¿Alguna vez no pensamos eso? Y es justamente el enemigo trabaja de esa manera. Pero acuérdense que somos nuevas criaturas. Y lo que estuvimos viendo cuando hablábamos de la genética espiritual, pero de las herencias, de la familia,
de nuestros temperamentos. ¿Se acuerdan que hablábamos de todos esos rasgos que nosotros tenemos porque seguimos siendo pecadores? Seguimos siendo seres humanos caídos, pero con una diferencia. Nos arrepentimos. Le pedimos perdón al Señor. Entonces, eso ya es lo que va provocando los cambios, la transformación, la nueva criatura. Y también hablábamos de la justicia, de la fe, de la obediencia, cosas que se manifiestan en nosotros como evidencias de que el Espíritu Santo ahora nos cambió la cabeza, ahora pensamos de otra manera, reaccionamos de otra manera. Punto E. ¿Cuál es el título? Cortando la tendencia hereditaria a partir del nuevo nacimiento. Ahí sí les voy a pedir que se enganchen con los textos y lean fuerte. También veníamos hablando de esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos el genograma? ¿Qué había en el genograma? Cuando alguien tomaba la decisión de cortar con la herencia, con los patrones que se heredaban de la familia, los patrones de pecado, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué aparecía en el genograma? Barriga. ¿A cuántos grados? Sí. 45. Porque eso es importante, porque si no invocamos el grado, Claro. cortar. ¿Cortar en qué momento? En el momento que nos damos cuenta que eso es lo que está frenando nuestro crecimiento, o lo que está atentando contra nuestra vida espiritual. Por eso también lo del cuestionario. ¿Quedó algo en nuestra vida? ¿Quedó algo de nuestra herencia familiar, del mundo? ¿Quedó algo que nos está impidiendo llevar fruto, crecer, madurar? ¿Hay algo que todavía tengo y que debo desechar en mi vida? ¿O algún temor, algo que heredé de la familia, ¿no? Esos miedos, esos traumas, aún de la niñez? ¿Se acuerdan de mi sobrino con el perro? Pobrecito. Heredamos traumas y temores que no son nuestros, vienen de parte los recibimos por nuestros ancestros. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene a habitar en nuestra vida, en nuestro corazón? Comienza a sacar a luz, comienza a mostrarnos cosas que antes no veíamos. Lo habíamos naturalizado tanto que pensábamos que era así. Y que bueno, si toda la vida fue así, mi familia siempre hizo lo mismo, vivió de la misma manera. Pero el Espíritu Santo saca a luz, en algún momento nos muestra, no, esto no lo tenés que seguir manteniendo. Dios tiene otra cosa para tu vida. Señor, bueno, entonces esto ya no lo quiero, lo corto. No quiero más esto. Vamos a los textos. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué es lo que pide el salmista? Examíname, oh Dios. ¿Y qué más? Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame. Eso es algo que hace Dios, que hace el Espíritu Santo. Y el 19:12, Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea que hay cosas ocultas. Hay cosas ocultas. Ocultas porque nosotros la escondimos bajo la alfombra. Y también ocultas y que son ignoradas. Por eso el salmista le pide a Dios, examíname y ve si hay en mí. Bueno, estoy con otro texto.
Vese en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Está bien? Más o menos. No es. No es. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi Camino de camino perversidad. El que Y sería- guíame. en el camino eterno. Está bueno, ¿no? Está bueno. Es una síntesis perfecta de este punto. Porque pide que Dios haga algo con nosotros, nos examine, y no es solamente eso. ¿Qué más pide? Que nos muestre eso. Porque si Él lo examina pero no nos dice nada, no nos muestra, ¿y qué más? Que lo guíe. Pide guía. Está práctico, ¿no? Nos vamos dando cuenta de este proceso que comienza cuando hacemos esta oración. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo comenzamos a hacer? Cuando se hizo el cuestionario, justamente la idea era esta, ¿no? Que cada pregunta nos guíe a identificar algo en nuestra historia, en nuestra vida, para poder quitarlo, ¿no? Punto 2. Confesarlos y arrepentirnos pidiendo perdón. O sea, cuando saca a luz el Señor todo eso y nos muestra lo que está mal, lo que tenemos que desechar, lo que nos aleja de la comunión con Él, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, o sea, confesarlos. Confesar también es otra de las palabritas que a veces olvidamos. ¿Qué significa confesar? Lo vemos creo que lo vimos acá, lo vemos en el discipulado. La palabra griega para confesar, ¿se acuerdan? Homologueo en griego. La raíz de homologar. ¿Qué es homologar? Decir lo mismo. ¿Eh? Decir lo mismo. Anda bien con el griego. Con el Grecia. ¿Eh? Con el Grecia. Decir lo mismo en el sentido de ponerse de acuerdo. Decimos lo mismo sobre el hecho de que esto es una virome. Pero si yo digo esto es una virome, ¿homologamos? ¿Por qué? No es lo mismo. Para que, vieron que también homologar se usa en el mundo de la industria. Se homologa algo si reúne las condiciones que hacen que realmente cumpla con lo que dice. Normas de seguridad. Claro, normas de seguridad. O si esto es un celular y esto no es un celular, ¿por qué no puedo homologar? Porque yo por esto no puedo hablar, no puedo. Esto sirve para escribir, no sirve para comunicarme inalámbricamente. Entonces no puedo homologar. Pero si yo digo, sí, esto es una virome y esto es un celu, no podemos poner de acuerdo, estar de acuerdo que sí. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el pecado? Con la confesión de pecado. Porque acá es donde el Espíritu Santo opera de tal manera en nosotros que saca a luz. Si nosotros le pedimos a Dios que saque a luz, va a sacar a luz, ¿eh? ¿Y qué nos va a decir? Triqui, sos un mentiroso. Sos un mentiroso y encima voltero y tratás de zafar y no aceptás la corrección. ¿Te parece, Señor? ¿Vos estás seguro de lo que está diciendo? Mirá que capaz que es algo que a vos te parece, pero yo no soy así. ¿Estoy homologando con el Señor? No. ¿Estoy confesando lo mismo? No, me pongo a discutir con Él y a tratar de cambiarle la idea. Y lo que me dijo el Señor es cierto. Soy un voltero, un mentiroso, trato de zafar. Espero no ser así, estoy actuando un personaje. Pero, ¿qué hace el Señor cuando nos habla a través de su palabra? ¿O nos muestra algo que está mal? ¿Homologamos de entrada? A veces
pataleamos, rezongamos. ¿Te parece, Señor? No, pero yo no tuve la culpa, la tuvo el otro. No aflojo enseguida a veces. Nos justificamos. Nos justificamos. A veces. Yo estaba pensando mucho con el tema esto de que la herencia, ¿no? Muchas veces, bueno, porque mi mamá, mi papá me dieron esto, yo soy así. Entonces llega un momento que no podemos echarle la culpa a la mamá y al papá de Claro. todo lo que somos, porque ahí no estamos justificando. O cuando Sí, alguien nos hace algo tenemos que perdonar, no podemos decirle al Señor, pero me hicieron daño, me hicieron mal. Tenemos que poner en práctica lo que Él nos dice. Más o menos se va entendiendo el punto. La necesidad de confesar es fundamental para justamente un arrepentimiento genuino. Primera de Juan 1:9, ¿se acuerdan? Está ahí el texto. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad, Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar. Pero ¿cuál es la condición? Si confesamos, si homologamos, si le decimos, Señor, tenés razón, soy así, pero no quiero seguir siendo así. Limpiame, perdoname, ayúdame a luchar contra esta debilidad. Quizás el enemigo se hizo fuerte en algún área de nuestra vida y nos tiene todavía ahí medio ataditos, medio sujetos. Pero si no queremos seguir en esa situación, si no queremos permanecer en ese pecado, tenemos que luchar contra eso y en el nombre de Jesús, ya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué viene después de eso? Cuando el Señor nos limpia, nos perdona, nos justifica. ¿Qué espera Él de nuestra vida? Que esa vida que ahora tiene al Espíritu Santo tomando autoridad, comienza a producir frutos. Isaías 1:16, Romanos 6:12 al 14. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Quiénes? No, Señor, yo soy un mentiroso, soy un vago, no me gusta trabajar. Y así podemos hacer una lista. Así que te pido que me limpies, que me perdones, que me quites la mentira. ¿Esa es la oración? No. El Señor nos va a ayudar si le pedimos. Pero ahí dice que nosotros, hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Uno de los frutos, una de las evidencias tiene que ver con eso. Hay algo que nos toca la voluntad para que cambiemos la conducta, modifiquemos. ¿El arrepentimiento qué es? Un cambio. No es remordimiento, no es lo mismo. No es solo dolerse, bueno, soy así, qué pobre tipo que soy. Bueno, pero ahora en esta nueva naturaleza, en esta nueva genética, el Espíritu Santo también toca nuestra voluntad para cambiar, para limpiarnos. Si estaba viendo algo que no era conveniente, ¿qué tengo que hacer? Dejar de verlo. Apagar. Bien medio antiguo, ¿no? Apagar. Ya no se hace. Todo táctil. ¿No? Ahora todo está táctil. Apagá. Dejá de escuchar lo que estás escuchando. O dejá de juntarte con quien te estás juntando. Es un tema porque estamos viviendo casos de personas que necesitan ser contenidas, acompañadas, para que se fortalezcan en medio de la prueba. Pero a la vuelta hay gente de la misma familia por ahí que en lugar de ayudar es remar el dulce leche a veces, ¿no? Tener que estar permanentemente
Porque lo que uno hace por un lado, el otro te lo tira abajo por otro. ¿Por qué? Porque le prestás el oído a gente que no se lo tenés que prestar. Tenemos que también aprender a seleccionar con quién me junto, a quién escucho, a quién le pido consejo. Bueno, todas estas cuestiones prácticas se dan porque Dios a través de su Espíritu Santo nos impulsa, nos guía a través de la palabra para que lo hagamos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Práctico? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya está, ya mucho tiempo estuvo reinando ahí. Lo que pasa es que se acostumbró a estar ahí y quiere seguir manejando. Quiere sentarse en el trono de vuelta. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Gracias a la obra de Cristo pasamos de muerte a vida. Y esa vida tiene que ser distinta, no puede seguir siendo la misma. Si antes nuestros cuerpos o nuestro ser lo dedicábamos a otras cosas, ¿ahora qué tenemos que hacer? Presentarnos ahora todo nuestro ser para servir al Señor como instrumento de justicia. Antes el tiempo lo destinábamos para otras cosas y para otra gente o para otras actividades, ¿no? No me pida que renuncie al gimnasio, no me pida que renuncie al fútbol, no me pida que renuncie a las carreras. Había un hermano que ya partió con el Señor. Los domingos a la mañana, TC 2000. No había manera, había que operarlo de la tele, los domingos a la mañana. Pero el Señor algo hizo con él y fue duro. Y él tomó la decisión de congregarse el domingo a la mañana. Hoy cuando lo vimos acá el domingo a la mañana, la mujer no lo podía creer, la esposa no lo podía creer. Y después, con el tiempo, él reconoció, se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo. Cada vez que nos encontrábamos y nos saludábamos el domingo a la mañana, hola Cacho, ¿cómo andás? Si vengo a la casa del Señor, decía. ¿Se acuerdan la frase de Cacho? Si estoy acá en la casa del Señor, ¿cómo voy a estar? Es el mejor lugar. Pero antes no había manera. ¿Qué pasó en él? El Espíritu Santo que genera convicción de pecado, ¿sí? Pero también mueve la voluntad para cambiar la conducta, modificar. Fruto, ya ahora su tiempo, su mente, todo su ser era para, cada vez que había reunión, él venía, no importa. Es el mejor lugar donde puedo estar. ¿Qué dice el punto 3? Renunciar a toda armadura de atadura y argumentos de iniquidad en voz alta. ¿Qué dice Tito? 2, 11 al 14. Es lo mismo que está abajo, el texto que está abajo de la hojita. Abajo de la hojita lo tienen ahí. ¿Quién lo lee? Fuerte. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Enseñándonos qué cosa, renunciando. Si bien venimos mencionando esto, la decisión de cortar, ¿no? La decisión de dejar. Acá Tito habla de renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos. En el punto ponemos renunciar a toda atadura, deseos del mundo y argumentos de iniquidad. ¿Por qué entre paréntesis está ahí en voz alta? Para que me escuche el Señor, pero también me escuche el enemigo. Tiene que ver con eso. En lo que tiene que ver con la lucha espiritual cuando nos tocaba por ahí enfrentar este tipo de casos. Una de las cosas que aprendimos medio a los golpes es que la persona que llega atada o llega con algún problema, con algún vicio, por ejemplo, puntualmente, más allá de que sea alguien poseído por un demonio, la atadura espiritual sí tiene que ver con fuerzas espirituales. Y en los casos de personas que están oprimidas por el diablo, ¿por qué están oprimidas? ¿O por qué hasta poseídas? Porque alguna puerta se abrió para permitirle que entre. O sea, se le dio la oportunidad, se lo habilitó para que tome esa autoridad y por eso está ahí. Por eso es importante aprender esto, porque los demonios no leen los pensamientos. No es un atributo de Satanás ni de sus huestes leer los pensamientos. Dios sí lo puede hacer. Pero sí escucha lo que hablamos. Por eso está entre paréntesis, por eso quería explicar esa ahí en voz alta. Porque en el mundo espiritual los demonios se sujetan cuando se le da la orden. Si no le da la orden, sigue teniendo derecho legal a estar ahí, porque nosotros lo habilitamos. ¿Está claro? ¿Se entiende el punto? Por eso está bueno, es importante no olvidarse de esto, porque cuando hacemos el cuestionario, cuando la oración del principio del Salmo, le pedimos al Señor que nos examine y Él nos muestra, saca a luz lo que está oculto. ¿Para qué todo eso? Para que nosotros voluntariamente tomemos la decisión de decirle al enemigo, esto estuvo en mi vida, pero yo no quiero que siga estando más. En el nombre de Jesús te vas. Vicio, miedo, no sé, complejo, pecados, lo que sea, hacerlo en voz alta es lo que espiritualmente abre la puerta para que le podamos dar un buen moleo. Y en el nombre de Jesús te va de acá y que te atajen allá en el quinto infierno. En el nombre de Jesús. Pastor, te hago una consulta. Sí. Sí, ¿tiene más poder o autoridad cuando declaramos en voz alta o cuando lo interiorizamos y lo hablamos con Dios? No, por eso romper esos pecados ocultos o cosas. En lo que tiene que ver con cosas espirituales, ataduras espirituales, que tiene que ver con la obra del enemigo, el hacerlo en voz alta, por eso decíamos que ahí entre paréntesis está en voz alta, porque los demonios no te leen la mente. Si no lo haces en voz alta, siguen manteniéndose en ese lugar porque no recibieron ninguna orden. Nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, ¿o no? Amén. Y como hijos de Dios tenemos autoridad que antes no teníamos. Ahora sí la tenemos. Porque se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. De ser no llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, cuando identificamos eso,
Lo que tenemos que hacer es, en el nombre de Jesús, quitarlo de nuestra vida y darle la orden: te vas, acá no te quiero más. Sea vicio, sea pecado, cuando hablamos de iniquidad, hablamos de esa esencia de pecado, de ese pecado que está ahí hace mucho tiempo. Y en el nombre de Jesús podemos ahora identificarlo y sacarlo, quitarlo. Si Dios escucha nuestra oración en silencio o en nuestra mente, Él ve nuestro corazón, cosa que el diablo no puede hacer, ni sus demonios. Y cuando oramos en el Espíritu, Dios escucha, y esa es la garantía que tenemos, ¿no? Pero cuando se tratan de fuerzas espirituales, hay que en voz alta decir, no andar a los gritos, porque no es andar a los gritos por la calle, en el nombre de Jesús. No, pero sí con autoridad decirlo, para que de nuestra boca sea escuchada la orden. ¿Se entiende el punto? Es fundamental. Por eso ahí pusimos: renunciando a toda atadura, deseos del mundo y argumentos de iniquidad, en voz alta. Y Tito habla de que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Pedirle al Señor que nos limpie de todo eso, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Punto 6, consagrar todo nuestro ser para servir al Señor. Seguimos en Romanos, capítulo 6, pero ahora en el versículo 19. ¿Qué dice? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Bien, habíamos hablado de esto también. Consagrar todo nuestro ser, aún nuestros miembros. 7. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas 5.1? ¿De memoria? Gálatas 5.1. ¿Quién lo tiene? Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo. ¿Hay riesgo de poder estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud? Sí, si no, no lo diría ahí. Y no estéis. El enemigo va a intentar recuperar lo que perdió. Cuando nosotros cortamos, lo echamos, lo sacamos a patada de nuestra vida, ¿ustedes se piensan que no va a intentar volver a recuperar el lugar en donde vivía? Dentro de lo que es la lucha espiritual también vemos algo que Jesús enseñó, ¿no? Que cuando una casa es limpia, barrida, adornada, ¿qué pasa con aquel que se fue? Vuelve. Encuentra la casa ordenada. Ahora, ¿por qué está el riesgo de que vuelva a meterse en la casa? Si la tenemos vacía, la tenemos que llenar con el Espíritu. Muy bien, Amalia. Vamos, Amalia, todavía. Claro. Porque no la estamos llenando con la presencia del Señor, no estamos ocupando ese espacio que antes ocupaba Él. Entonces, el desafío es ese. Volver ahora a poner en su lugar lo que tiene que estar en su lugar. Ahora es el Señor, es su palabra, es la comunión con los hermanos, congregarse, crecer, servir al Señor. Por eso los puntos anteriores hablaban de eso, consagrar, renunciar y consagrarnos para servir al Señor. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, Romanos 6:22, lo acabamos de leer, porque si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente
libres. Juan 8:36 dice eso. Si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare. Acá no entra ninguna terapia alternativa, acá no entra ninguna receta mágica, acá no entra la psicología, acá ya me retaron por hablar en contra de la psicología. No entra ningún tipo de cosa rara, hasta de recetas o de fórmulas que se dan a través de prédicas motivacionales o de talleres o de coaching y toda esa historia. No es eso. No son técnicas humanas, es Cristo el que nos hace libres. Es algo espiritual. O sea, la victoria es en el Espíritu. Puede haber herramientas, sí, podemos apoyarnos en planes de lectura bíblica, venir a los cursos, conocer del Señor, aprender de la palabra, pero es el Señor en nosotros el que nos hace libres, si nosotros le pedimos que Él nos haga libres. Y Él se encarga de que eso suceda. Acá terminamos con esto, porque no hay más vuelta que dar, no es para darle mucha vuelta. Es entender que solamente en Cristo podemos tener victoria sobre el pecado, sobre nuestro pasado, lo que sea, nuestros problemas temperamentales. Somos ahora nuevas criaturas. Y cuando oramos pidiéndole al Señor que Él nos ayude a santificarnos cada día y Él nos muestre en qué nos tenemos que santificar, ¿qué hay que hacer? Primero ser obediente. Todo esto que vimos hoy acá. Ponerlo en práctica, porque si no, no sirve. Claro. No es tanta ciencia, pero sí, si no vemos lo que la palabra nos dice para que podamos tener victoria sobre esto, van a pasar los años y vamos a estar ahí. Solamente con alguna experiencia inicial, con alguna cosita, pero después, por algún hueco, el enemigo volvió a ganar el derecho de meterse. Y a eso tenemos que estar alertas, porque justamente en los últimos tiempos, ¿por quiénes viene el enemigo? Claro. Porque como decimos, ¿no? Ya la gente la tiene engañada, el mundo ya está. Y a través del mundo y a través de todo lo que está pasando y lo que va a pasar a nivel global, porque no es una cuestión de un país solamente, es algo a nivel global, porque la palabra de Dios nos prepara para eso. Hay profecías que anuncian que el Señor va a volver. Y cuando vuelva la situación no va a ser más complicada que la que tenemos ahora. Por eso yo digo que nosotros no nos podemos quejar. Todavía estamos viviendo en un país en donde tenemos todavía libertades que en otros lugares ya no hay. Y las políticas de gobierno de los países va a ser cada vez más dura y más hostil contra los cristianos. ¿Ya no lo están viviendo nuestros hijos en los colegios, en la universidad? Y todavía falta un poquito, pero el que ha de venir vendrá y no tardará, que nos pueda encontrar preparados, listos. Y si en este curso, en estos días de aprendizaje y de poner en práctica, el Señor nos mostró algo, si el Señor les mostró algo, que hay que desechar, a lo que tenemos que renunciar. El último texto ahí es Tito, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a terminar orando porque ya es la última clase. Pero vamos a ponernos de pie, vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias
Gracias por este tiempo que tú nos permitiste compartir Amén. para meditar en tu palabra, para aprender de ella, para que tu Espíritu Santo pueda seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y juntos, Señor, queremos ponernos de acuerdo para renunciar en el nombre de Jesús a todo aquello que quizás ha estado atando nuestras vidas, a todo pecado, a toda adicción, a todo temor, a todo aquello que el enemigo ha estado usando durante tanto tiempo para impedir que podamos acercarnos a ti o crecer y llevar frutos. En el nombre de Jesús, también como el salmista, oramos para que tú, Señor, nos muestres y saques a luz todo aquello que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús lo resistimos, lo echamos fuera de nuestra vida. No queremos nada en nosotros que impida que los frutos que tú quieres producir se manifiesten. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos a todo pecado, a toda iniquidad, a toda atadura, a todo trabajo que se haya hecho, a toda influencia del enemigo. En el nombre de Jesús, ahora como hijos de Dios, tomamos autoridad para decirle al enemigo, fuera, no te queremos más en nuestra vida. Ahora servimos al único Dios verdadero. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Dios. A Él amamos, a Él servimos. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, ahora que tu Espíritu Santo venga a reinar en cada una de nuestras vidas y a seguir guiándonos, para que cada decisión que tomemos sea guiada por Él. Señor, que tu Espíritu Santo tome su lugar en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Oramos por los que no están, que también, Señor, tú los puedas guardar y que tu presencia los pueda llenar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.